Gracias por seguir aquí en sintonía, acompañándonos. En este momento estamos en un lugar muy bonito que ustedes también pueden venir a conocer, visitar. Es el stand 312, pabellón 13. Recuerden, estamos aquí con la Universidad Distrital, la URES Stereo 90.4 FM, pero también nuestra editorial. Y hoy tenemos otra invitada grandiosa que nos presenta una novela de introspección. ¿Cuántas veces de pronto no necesitamos un texto que nos ayude a conocernos más, a encontrarnos justamente, a trascender un poco más al yo? Y eso es lo que hace Andrea Romero. Ella es comunicadora social, periodista, es colega de nosotros y se está estrenando como escritora con Huir para encontrarte, una novela que está fabulosa. Mil gracias, Angie. Bueno, por acá les presento Huir para encontrarte. Agradezco mucho el espacio en la emisora, me siento muy feliz y muy honrada por poder estar acá. Huir para encontrarte es una novela, como lo dices, que lo que busca es que puedas encontrarte a ti misma, que logres superar todas esas barreras que a veces hacen que quieras escapar de todo, que quieras negarte a las posibilidades, que quieras huir de absolutamente todo, pero que a la hora de la verdad, sea como sea, siempre nos vamos a tener que enfrentar a ellos, siempre nos vamos a tener que enfrentar a nosotros mismos, nos vamos a tener que enfrentar a la realidad y descubrir quiénes somos por medio de eso. Bueno, eso sí que es muy cierto. Y acá nos gusta hacer un ejercicio. ¿Qué tal si leemos una partecita para dejar intrigados a quienes nos están viendo? Perfecto. Bueno, entonces les voy a leer justamente cómo empieza el libro, para ver que se enganchen. Entonces, dice: hacía un frío penetrante. El ardor de su garganta cada vez que tragaba saliva la incomodaba más a cada minuto. No estaba muy segura de si era esa silla en clase económica, el silencio enfermizo o la incertidumbre de lo que le haría a bajar del avión. Pero el vacío en el pecho, acompañado de un cosquilleo doloroso, hacían que perdiera la paciencia. Encendió la pantalla y colocó la primera serie que encontró, intentando acallar los pensamientos que la bombardeaban sin cesar. Pero son inútiles las distracciones externas cuando el ruido viene del interior. Uy, me quedó algo y es el ruido del interior. Esos pensamientos internos que a veces no sabemos cómo controlar, cómo manejar, y nos lo presentas aquí en esta novela. Sí, yo creo que cada vez se ha hecho más común y lo agradezco muchísimo hablar de la salud mental, pero todavía nos hace falta un poco, nos hace falta vernos a nosotros mismos, porque a veces hablamos de la salud mental de los demás, hablamos de que es muy importante, pero muchas veces no analizamos ese fuero interno, cómo nos sentimos. Entonces, cuando hay de pronto demasiadas cosas en nuestra vida, hay un desorden mental impresionante y no puedes aclarar las ideas, no puedes acallar esas voces que tienes dentro, y lo que intenté expresar acá es eso, justamente que tú puedes intentar hacer de todo externo para callar ese montón de ruido y ese montón de desorden que tienes, pero si no trabajas en ti mismo, en el interior, no va a pasar nada, no va a suceder nada, porque lo demás no puede acallar ese ruido que tienes adentro en el interior. Uy, yo creo que eso nos pega a todos, además porque hablar de salud mental ahorita sí que se ha convertido en una necesidad muy latente en Colombia, y cuando nosotros, por ejemplo, nos adentramos a las cifras, son tremendas y son también dolorosas, pero viene este tema de salud mental que transita por varias facetas de la vida, y esto es lo que nos presenta Sofía, que es la protagonista de este libro, que al final tiene ese gran objetivo, ¿no? Llevarnos a encontrar. Exactamente. Bueno, la novela inicia con este viaje de Sofía, que está viajando en avión y está huyendo de Bogotá, justamente. Llega a Canadá, a una ciudad hermosa en donde yo pude vivir un tiempo, que se llama Victoria. Es una ciudad muy pequeñita y ella llega ya escapando de algo de Bogotá. Y se niega a hablar de eso, se niega siquiera a pensarlo, empieza a conocer amigos, gente, pero no se puede despegar de ese pasado y no se logra abrir a los demás. Siempre pone esa máscara, siempre pone como una barrera impenetrable, hasta que un día le llegan unas cartas, un diario de un amigo de la familia. Entonces ella empieza a descubrir la historia de ese amigo de la familia con su bisabuela y empieza a ver cosas de la bisabuela que ella también tiene. Entonces esta es una novela que va en dos tiempos: en el pasado, con su bisabuela, con su tío, con su papá, y descubre muchas cosas de su papá, de su familia, pero también en el presente, y ella cómo va sanando lo que está sucediendo en este momento, tomando en cuenta la historia de su familia, que todos cargamos con la historia familiar, todos a la hora de la verdad somos esa recopilación de cosas que le ha pasado a nuestros familiares, que han llegado a nosotros y que nosotros hemos tenido que de una forma u otra afrontarlas también por medio de nuestra propia historia.
Eso es muy cierto y ahí nos vemos entonces transitados nosotros también en Huir para encontrarte, esa novela de Andrea Romero que hoy nos viene a presentar. Felicitaciones por ese trabajo y hablemos finalmente de cuánto tiempo duró esta creación, cómo fue para ti escribirlo y al final también dónde vamos a poder conseguirlo. Bueno, fue un proceso largo porque yo siempre había querido escribir y había escrito cosas muy para mí, pero no me había lanzado a escribir para los demás, como a soltarme a decir, listo, esto es algo que voy a publicar. Y era un poquito eso, era como un poquito huir, a pesar de que sabía que lo quería hacer, a pesar de que sabía que podía hacerlo, me daba mucho susto, me daba demasiado miedo. En algún momento sobre el 2019 tuve una ruptura amorosa, mi vida cambió un montón y yo dije, ese es el momento, voy a empezar a escribir y quería transmitirle a las personas algo que siempre me ha pasado y es esa necesidad de salir corriendo cuando todo está demasiado lleno, cuando estoy demasiado abrumada, cuando hay demasiadas dificultades que no veo el camino, siempre tengo esa necesidad como de salir. Y sabía muy en el fondo que a pesar de que tenía esa necesidad, pues tenía que enfrentar las cosas, entonces decidí escribir esta historia para poder dar un poquito de fuerza a las personas que la puedan leer, para que enfrenten las situaciones que yo sé que son muy dolorosas, que yo sé que son demasiado difíciles, que a veces uno no puede ni dimensionar, pero que tenemos la fortaleza, tenemos el poder y podemos hacerle cara a eso para poder encontrarnos a nosotros mismos y poder seguir avanzando. ¿Y dónde la podemos encontrar? Bueno, la podemos encontrar acá en la Feria del Libro, en el pabellón 6, en el stand de la editorial ITA. Está ahí, Huir para encontrarte. También la pueden encontrar en mis redes sociales, la puedo vender yo directamente y llega firmada. O está también, por ejemplo, en Busca Libre, en la página de ITA. Entonces hay muchas opciones para que la puedan encontrar. Bueno, pues acá la tenemos justamente, una portada muy muy bonita, Huir para encontrarte y felicitaciones Andrea porque aventurarse a escribir y a escribir una obra tan bonita como esta no es nada fácil. Es un reto que Andrea ha cumplido con un gran sueño y es que ustedes también puedan adquirirlo. Seguimos aquí reportando en la fila.